Sí, tú ven, acércate y escucha. Pero por favor, no se lo digas a nadie. ¿Te gustaría aprender a fotografiar la luna con tu teléfono en menos de 2 minutos? Entonces, sígueme. Hola, ¿cómo estáis, soñadores? En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo fotografiar la luna con vuestro celular, o vuestro móvil, o como lo queráis llamar, de manera rápida y sencilla. Muchos me habéis escrito expresando que habíais aprendido muchísimo con el vídeo de cómo fotografiar la luna, pero me pedisteis una explicación sencilla de cómo fotografiar la luna con vuestros teléfonos. Y este vídeo es para vosotros. Vamos por ello. Lo primero que tenéis que hacer es preguntaros qué lugar ocupará la luna en vuestra composición fotográfica. ¿Será el sujeto de la misma o por el contrario será un elemento complementario en vuestra composición? Debéis visualizar cómo queréis que se vea vuestra obra final. No lo olvidéis, siempre debéis visualizar. Segundo, como se trata de una fotografía nocturna, os sugiero haceros con un trípode sencillo para teléfonos. En realidad podréis utilizar cualquier artilugio, comprado o inventado, que os permita que el teléfono no vibre. Buscamos estabilidad. Incluso colocar el teléfono en un muro o contra un árbol apoyado puede funcionar. Tercero, aunque no soy muy partidario de hacer zoom con los teléfonos, al tratarse de la luna, nos acercaremos hasta ella. No olvidéis experimentar con otras composiciones que no impliquen hacer un zoom completo con vuestro teléfono. Cuarto, con vuestro dedo debéis tocar la pantalla en el punto en el que esté la luna. Diferentes marcas de teléfonos operan ligeramente diferente, pero creo que funciona con casi todas. Presionando la pantalla en el punto donde esté la luna hasta que el teléfono bloquee ese enfoque. En los iPhones nos muestra un pequeño recuadro amarillo. Quinto, con el foco bloqueado sobre la luna, podéis arrastrar vuestro dedo sobre la pantalla hacia arriba y hacia abajo. Seguramente en algún lugar de la pantalla vais a ver un más o un menos. Esto os permitirá cambiar la exposición de la luna y la escena en general. Más clara o más oscura, pero recordad que la luna es muy blanca y tiende a sobreexponerse. No queréis que se pierdan todos esos detalles de la luna. Y para finalizar, vais a realizar la fotografía utilizando el autodisparador del teléfono. Por una sencilla razón, no queremos crear vibraciones no deseadas con nuestro dedo en la pantalla al realizar la fotografía. Para los que vuestros teléfonos os lo permita o los que hayáis descargado aplicaciones, podéis aplicar las técnicas que expliqué en este vídeo que aparece más arriba. Básicamente las mismas técnicas en fotografía manual que con una cámara reflex o mirrorless. Y un último truco que me gustaría compartiros. Al igual que los observadores de aves utilizan el digiscoping para fotografiar la naturaleza, podéis conseguir un adaptador y realizar fotografías de la luna a través del visor de un telescopio. Ya no tenéis excusa para no fotografiar la luna con vuestros teléfonos. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir aprendiendo trucos fotográficos conmigo, por favor, darle a like, compartirlo con amigos y espero veros de nuevo.